Hola jóvenes, buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de la hora que me estén viendo, ¿ok? Vamos a ver el día, esta semana vamos a ver dos temas. El primero es de banca central o banco central y el segundo es el que es referente a la deuda externa. De banco central o banca central, yo ya les he hablado bastante. Les había dicho que todos los países tienen un banco central que pues lógicamente es el principal personaje financiero que se encarga lógicamente de detener la inflación, de tener estable los precios, de emitir moneda, de acuñar moneda. Pero bueno, vamos a leer un poco esto que está en negritas que nos dice Banca Central. El Banco Central es la entidad que posee el monopolio de la producción y distribución del dinero oficial en una nación o bloque de países. A su vez es la institución que dicta la política monetaria para regular la oferta de dinero en la economía. Ok, vamos con lo primero. Dice, es la entidad que posee el monopolio de la producción y distribución del dinero. Ok, del dinero oficial de una nación o de un bloque de países. Bueno, lógicamente, el banco, vamos a hablar del banco de nuestro país, el Banco de México, Banxico, es quien es el único autorizado para producir y distribuir el dinero, ya sean billetes, papel moneda, o sean monedas, acuñar monedas de metal. ¿Sí? Y es, como ya les había dicho, en la política monetaria o política financiera, quien regula o quien dicta la política monetaria y lógicamente regula la oferta de dinero en la economía. En otras palabras, el Banco Central emite billetes y monedas que llegan a los consumidores y además utiliza diversos instrumentos para controlar la cantidad del dinero que circula en el mercado. En general, el Banco Central es una institución financiera que tiene la responsabilidad de supervisar y controlar el funcionamiento del sistema financiero. De forma más específica, regula la cantidad de dinero que existe en circulación. ¿Cuáles son las principales características del Banco de México o de cualquier banco central? 1. Es un ente independiente del poder político, que quiere decir que tiene un gobernador o un director. En México es el gobernador del Banco de México y es independiente de cualquier, de cualquier, ¿cómo poder decirles? Bueno, recordemos que el gobierno se divide en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Es independiente de esos tres, ¿ok? Es, tiene sus propias leyes, es autónomo. Sigue los mandatos de sus estatutos. Recuerden, ellos tienen sus propios estatutos, sus propias leyes, y uno de ellos es mantener la inflación entre el 1 y el 3%. En los últimos tiempos han tenido un rol clave para enfrentar las crisis económicas. ¿Ok? Bien, vamos a ver las funciones del Banco Central. Y lo podemos resumir en 5. Uno es el monopolio en la emisión monetaria. ¿Quién fabrica, quién imprime y acuña tanto papel como moneda? ¿Ok? Papel, el dinero en papeles son los billetes y en monedas. ¿Ok? Es el banquero del gobierno. ¿Ok? Es un prestamista de última instancia también. Custodia las reservas fraccionarias y cámara de compensación. Y lógicamente custodia las reservas de las divisas. Bien, el principal instrumento del Banco Central es la tasa de interés interbancario. Y estos son algunos ejemplos de bancos centrales. Todos los países tienen un banco central, ¿ok? El Banco Central de Venezuela, el de México se llama Banjico, que es el que, pues realmente es el que nos interesa, ¿sale? Banjico. Bien, vamos a ver lo que es la deuda externa. Como su nombre lo dice, deuda externa. Cuando hablamos de deuda estamos hablando de una obligación que tenemos con otros. En este caso es cuando un país tiene obligaciones o tiene un acreedor que reside en el extranjero. Es una deuda que se da entre países. Por ejemplo, México le pide a Guatemala dinero y ya le debe. Es una deuda externa. Si le pide dinero a Cuba,
y se lo prestan, pues ya es una deuda externa. Pero bueno, para esto, pues lógicamente deben entrar las instituciones financieras internacionales. Pues lógicamente, a quien más le debe México, pues es a nuestro vecino del norte, ¿verdad? Entonces, esa es una deuda externa. Y lógicamente, pues se deben de pagar intereses por esa deuda, ¿ok? La deuda externa se compone de deuda pública y de deuda privada. La primera se refiere a deudas contraídas por el Estado y sus instituciones, mientras que la segunda se refiere a deuda contraída por empresas y familia. Pues es como todo, ¿no? Lo que es público es del Estado y lo que es privado es de las empresas y las familias que no forman parte del gobierno. Los saqueadores en el extranjero, ¿quiénes son? Pues pueden ser los bancos, pueden ser los gobiernos de otros países o, o también organismos internacionales, que ya les había dicho, ¿sí? Organismos financieros internacionales, ¿como cuál? Como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo. Existen varias razones que pueden explicar el por qué se endeuda externamente un país. Entre estas razones, pues vamos a tener lógicamente, pues que piden dinero para hacer infraestructura o para comprar maquinaria, para invertir en maquinaria. Puede ser un catástrofe natural, un terremoto, una inundación. Entonces, pues lógicamente piden dinero para poder sufragar todos esos gastos. Y bueno, la más común, mala administración, que los gobiernos que dejan el poder, pues se llevan el dinero y el gobierno entrante, pues no tiene con qué hacer frente a todos los gastos de esa que le están involucrando, por ejemplo, pagarle a policías, pagarle a médicos, a doctores, a maestros o comprar medicinas, ¿ok? Los efectos de la deuda externa dependen de las razones que la justifican. De esta forma, si el endeudamiento fue utilizado para una inversión, pues lógicamente va a tener un efecto positivo, porque recuerden que se invierte para obtener una ganancia y en este caso se va a permitir alcanzar un mayor desarrollo en el futuro. Y si no cuentas con el dinero o con los recursos para invertir, pues lógicamente pues no vas a ganar nada. Entonces, por esa razón es que se puede justificar un endeudamiento externo. Por el contrario, cuando el endeudamiento se explica por una mala administración, pues lógicamente esto puede llevarnos a un desastre financiero, un desastre económico, porque tienes que pagar la deuda contraída. Y recuerden que el dinero cuesta. ¿Cómo nos cuesta? Pues con los intereses, lógicamente. Pero este dinero no está generando absolutamente ingresos. Entonces, pues es todavía peor la situación, ¿no? Porque debemos el dinero, debemos el monto que se pidió, tenemos que pagar los intereses y aparte ya se vienen los gastos de esta que se tienen que realizar en las siguientes quincenas o en el tiempo futuro, ¿no? Recuerda que es muy rápido. La deuda externa se clasifica de acuerdo a diversos criterios, según el instrumento de deuda, ¿sí? Se puede clasificar o de acuerdo al instrumento que se utilice, en bono, en un préstamo, en crédito comercial. Pues lógicamente también no es solamente dinero, ¿no? También pueden ser recursos como pedir medicinas, maquinaria, ¿no? Eso se refiere a un crédito comercial cuando se pide, bueno, como nosotros lo conocemos, que pedimos fiado. De acuerdo con el plazo, puede ser corto o largo, el tipo de moneda nacional o extranjera. Generalmente todas las deudas que se contraen con el exterior son en dólares y por el tipo de interés que puede ser una tasa fija o una tasa variable. Tasa fija es cuando se dice pues nada más te va a costar el 5% durante 10 años o dependiendo el plazo y bueno, se fija un porcentaje y eso va a ser. No va a subir ni a bajar. Y si es variable, pues habrá que tener mucho cuidado porque puede variar desde el 1% hasta un 30-40%. ¿Ok? Bien, pues eso es todo ahorita, jóvenes, por el momento. Son los dos temas que vamos a ver en esta semana. Son temas muy cortos, pero muy importantes. Voy a ojalá y lo vean y comentan, le dan un like
Y bueno, pues nos vemos en clase para poder seguir con nuestras dudas, ¿ok? Les agradezco su atención. Cuídense.